Vamos a orar para iniciar con nuestro comentario de la lección. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Esta mañana, en esta hora, queremos elevar una oración de gratitud a ti, porque nos permites abrir los ojos, ver un nuevo día, saber que hay nuevas oportunidades, saber que a pesar de las circunstancias difíciles, tú estás con nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Concédenos tu bondad, concédenos tu misericordia y que todo lo hagamos para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El título de nuestra lección de escuela sabática es ¿Cómo interpretar la Biblia con fe? ¿Cómo interpretar la Biblia con fe? Hebreos capítulo 11, versículo 3 al 6. ¿Por qué la fe es tan esencial para entender a Dios y su palabra? ¿Por qué? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3 al 6, o versículo 3 y después el 6. Dice la Escritura: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La pregunta que vamos a analizar esta mañana es: ¿por qué la fe es tan esencial para entender a Dios y su palabra? Primero, cuando nosotros tratamos, mis amados hermanos, cuando nosotros tratamos de ir a Dios y entender su palabra, nosotros necesitamos un elemento que se llama fe. Pero te voy a decir una cosa: la fe no es algo que tú produces. La fe no se produce en nosotros automáticamente. La fe se produce a través del estudio de la palabra de Dios, y además de que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, sí, mi querido hermano. La fe es un don de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que por la fe creemos que el universo de Dios, que no se veía, fue hecho por la palabra de Dios, tú y yo estamos diciendo que creemos en lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo tú sabes que el universo, que lo que ves, que lo que tú observas alrededor existió antes? ¿Cómo tú sabes que existió antes? Bueno, es que la Biblia dice, no existió antes. No, no existió antes. Dios lo creó por su palabra. No había nada. Cuando Dios decidió hacer el universo, no había nada. Dios lo creó, lo diseñó por su palabra. A mí me gusta mucho ese texto. Así que cuando yo voy a la palabra de Dios, yo necesito creer que Él por su palabra creó todo lo que ahora existe. Todo fue creado por la palabra de Dios. Ahora, el versículo 6 nos reprende, nos exhorta, y nos exhorta porque dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos creer que Dios es galardonador de todos aquellos que lo buscan. Mira, por favor, lo siguiente, mi querido hermano.
Si la fe es un regalo de Dios, si la fe se logra por escuchar la palabra de Dios, te voy a decir algo. Tú y yo no producimos la fe. La fe es un regalo de Dios. Tú puedes decirle a Dios, Señor, regálame la fe. Un hombre un día llegó a Jesús y le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, yo creo en ti, pero ayuda mi incredulidad. Ahora te voy a decir algo importante. ¿Por qué la fe es importante? ¿Por qué la fe es necesaria cuando nosotros queremos interpretar la Biblia? ¿Por qué la fe es tan importante cuando nosotros queremos estudiar la Biblia? ¿Por qué? Porque se necesita fe para aprender cosas nuevas. ¿A poco no te ha pasado en algún momento que tú vas a escuchar un sermón y de pronto tú ya escuchaste el texto bíblico que dijo el expositor? Y como tú ya lo escuchaste, tú dices, ya sé de lo que va a hablar, ya sé. Y ya bloqueaste tu mente. Pero cuando tú escuchas incluso el texto que tú ya te sabes y tú dices, wow, va a hablar de ese texto. Padre, ayúdame a entender tu palabra. Padre, ayúdame a comprender tu palabra. Padre, que yo pueda entender y disfrutar tu palabra. La cosa cambia. La cosa cambia. Se requiere fe para aprender cosas nuevas. Y si tú y yo queremos interpretar la Biblia, necesitamos fe. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el buen conocimiento, el buen entendimiento, surge de una relación de confianza y amor. Nelly, mi hija, aprende muchas cosas de las que yo les enseño, Salimos a jugar al patio, le enseño historias de la Biblia, escucho cantos con ella, nos aprendemos algunos salmos, algunos versículos. Ella aprende porque confía en mí. Ella aprende porque cree que lo que yo le estoy enseñando es de bendición para ella. Pero imagínate que ella se pusiera a pensar, nah, lo que mi papá me enseña es pura mentira. Yo no le creo nada. ¿Podría aprender ella algo? La respuesta es no. Ella no podría aprender absolutamente nada, absolutamente nada. Pero como ella confía en mí, como ella cree en mí, ella se aprende salmos, se aprende versículos de la Biblia, se aprende historias de la Biblia. Ella aprende lo que le enseña su padre, lo que le enseña su mami. Por lo tanto, para aprender, para disfrutar la Biblia, para interpretar la Biblia, se requiere fe. Lo mismo que le pasa a un músico. Un buen músico, a la hora de interpretar una buena melodía, requiere primero que él ame la música. Para que un buen músico interprete una joya, una gema extraordinaria de melodía, requiere primero que ame la música. Segundo, que ame al compositor. Aunque cuando yo leía eso, yo me sorprendía porque que ame al compositor. Y sí, la respuesta es sí, necesita amar al compositor. Pero no solamente necesita amar al compositor. Digo, ¿por qué necesita amar al compositor? O que le gusta el compositor en el sentido, pues porque yo voy a tocar una música de alguien que yo prefiero, de un músico que yo prefiero. Tú escuchas un sermón, tú escuchas un tema de alguien al que te gusta, te gusta cómo explica la palabra de Dios. Lo mismo el músico necesita amar la música, amar al compositor, y también para interpretar una música extraordinaria, pues necesita amar el instrumento. Es decir, sea guitarra, sea, ¿qué te gusta? El violín, sea la trompeta, se requiere que ame
el instrumento musical. Así que para que un buen músico interprete algo extraordinario, se requiere que ame la música, se requiere que ame al compositor y se requiere que ame el instrumento. Por lo tanto, nosotros no vamos a entender la Biblia, mis amados hermanos. Nosotros no vamos a entender la Biblia cuando vamos con prejuicios, con preconceptos. Este libro antiguo, ¿qué me puede enseñar? Este libro viejo, este libro lo estudiaba mi madre, este libro es para los ancianos, para los adultos, no para mí. A veces dicen los chavos, los jóvenes. O tú como adulto piensas, pues este libro, ¿qué me va a enseñar? Nada. No, espera. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Por lo tanto, la Biblia te puede enseñar cosas extraordinarias. Tú necesitas creer que lo que está allí en la Escritura es útil para ti. Cuando tú quieras interpretar la Biblia, no vayas con prejuicios, no vayas con preconceptos. ¿Y a qué me refiero con ir con prejuicios o preconceptos? Porque a veces vamos con la Biblia y decimos, es que yo no le entiendo, es que yo no entiendo qué quiere decir. Espera, ora a tu Padre y dile, Señor, yo no le entiendo. Sabes que todos los días tu servidor tiene que orar diciéndole a Dios, Señor, ayúdame a entender tu palabra, para que yo la pueda exponer con claridad a aquellos hijos que necesitan escuchar un mensaje, un consejo tuyo. Ayúdame, Señor, ayúdame por favor a estar entendiendo tu palabra, a entender tu palabra, a comprender tu palabra. No vayas con prejuicios. Si tú no estás entendiendo lo que dice la Biblia, por eso a veces no estudias tu lección de escuela sabática, por favor, dile a Dios, mi Dios, no entiendo la Biblia, no entiendo la lección de escuela sabática, no la estoy entendiendo. Por favor, ayúdame a entender tu palabra. ¿Tú no entiendes la lección de escuela sabática? Dile, Señor, no entiendo mi lección de escuela sabática, pero ayúdame a entenderla por amor de Dios. La Biblia no la vamos a entender cuando vamos con dudas, con escepticismo. La Biblia no la vamos a entender cuando vamos así. La Biblia tampoco la vamos a entender cuando no creemos, cuando no entendemos que la Biblia tiene un origen sobrenatural. La Biblia no la vamos a entender cuando no creemos que fue Dios el que la inspiró, que fue Dios el que la cuidó, que fue Dios el que dirigió, que fue Dios la guía, que fue Dios la guía. Fíjate, que fue Dios la guía que dejó la Biblia. Y Dios la dejó como una guía. Dios la dejó como una guía para que nos alumbre como una antorcha en medio de este mundo oscuro, hostil y difícil. Por lo tanto, mis amados hermanos, la pregunta final de la lección de escuela sabática dice, ¿qué no alcanzan a entender de la Biblia quienes no se acercan a ella con una actitud de fe? ¿Qué no alcanzan a entender de la Biblia quienes no se acercan a ella con una actitud de fe? ¿Qué es lo que no alcanzan? Yo me pongo a pensar que cuando yo no quiero entender la Biblia, es porque yo no le he pedido a Dios que me ayude a entenderla. Y porque a veces yo no alcanzo a entender que es la voz de Dios. La voz de Dios es la que me va a hablar a través de la Biblia. Cuando no le entiendas a la Biblia, por favor, ora a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos, tu Padre que está en los cielos, te va a ayudar a entender su palabra. Pídele con fe, con confianza, con la seguridad de que Dios va a escuchar tu oración. Acuérdate que el texto en Hebreos 11:3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y acuérdate lo que dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Mis amados hermanos, esta mañana yo quisiera invitarte para que tú te acerques a Dios, para que tú
busques la presencia de Dios. Y para que le digas, Señor, ayúdame a entender tu palabra, a interpretar tu palabra de manera correcta. Hay muchas cosas que no entiendo, Señor, pero concédeme tu gracia maravillosa. Vamos a orar para finalizar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Esta mañana te agradecemos por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Para interpretar la Biblia se requiere fe, se requiere creer que es tu voz, que es la guía segura que tú nos dejaste. Se requiere creer que tu palabra es viva, es eficaz, y se requiere ir con humildad ante ti para entender tu palabra. Habla a nosotros, Señor, cada mañana, todos los días, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un buen día.